Yo creo que es el gran elemento sobre el que no se ha vertebrado ninguna acción concreta de cambio, sobre el que existen diferentes posiciones muy lejanas entre sí y en las que nunca ha habido un traslado a la sociedad de lo que estaba pasando en la administración de justicia. Algo que nos parece extraño, ¿no? Porque centra uno de los tres poderes fundamentales del Estado de Derecho y en el que prácticamente de refilón se ha pasado por los problemas, si los hubiera, en el mundo de la administración de justicia. Hay un autor, Winters, que habla de que el Poder Judicial es tan importante como control de los poderosos, tan importante que maniobra y califica la calidad de un Estado de Derecho. Los letrados de turno de oficio, yo creo que durante mucho tiempo han estado reclamando, durante 25 años, pero con una sordina puesta y con falta de eco social sobre lo que estaba pasando en la jurisdicción penal y en otras jurisdicciones, sobre lo que estaba pasando y sobre la flaqueza de las garantías procesales que estaban dirigidas para ese 90% aproximadamente, dependiendo de la época, en la que se estaba asumiendo por parte de los letrados de oficio la defensa prácticamente de toda la marginalidad social de este país. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de marginalidad, estamos hablando de que hay letrados de turno de oficio en unas condiciones muy por debajo de lo que sería deseable para un proceso penal con todas las garantías, que están defendiendo a un foco social muy importante. Yo creo que es importante ahora mismo también pensar en que el proceso penal prácticamente no ha sufrido ningún tipo de modificación. Yo creo que si tuviéramos un viajero del tiempo que apareciera en los juzgados, ahora mismo prácticamente se encontraría la misma situación que en los años 50. Estamos hablando de que la situación de trato con la Fiscalía y con la defensa no es la misma por parte de los jueces. Estamos hablando de fiscales que dan prácticamente por cierto y de jueces que dan prácticamente por cierto lo que aparece en un atestado policial. Prácticamente el principio de veracidad que acompaña a las declaraciones policiales, a los datos policiales, convierten el proceso penal siempre para ese 90% de desfavorecidos sociales, en una especie de gincana imposible en revertir lo que un policía ha dicho en un atestado policial. En España hay aproximadamente 2 millones de delitos y faltas al año. Estos son datos del 2015. Hay unos homicidios, prácticamente son muy pocos, 303. El resto de los delitos son robo con fuerza, robo con violencia, sustracción de vehículos, daños, hurtos, que prácticamente acumulan el porcentaje mayor de los delitos que se cometen en este país. Luego hay otros también importantes de delitos de daño, que también son delito patrimonial. No aparecen en esta estadística alrededor de 800.000 delitos. No sabemos qué tipología delictiva está en esa ausencia de delitos. Y eso yo creo que tiene que ver, desde luego sin saber exactamente qué proporción, porque nos faltan esos datos, tiene que ver con lo que estaba contando del principio de veracidad en los atestados policiales. Se han camuflado, como contaba en el tema de Ciudad Morta, se han camuflado estas detenciones muchas veces con la imputación de delitos que tenían que ver, y lo que también se ha llamado comúnmente entre los letrados de oficios, con la trilogía municipal, que es la imputación de delito de desobediencia, de atentado y lesiones en policía. Han enmascarado actuaciones no correctas en la imputación de delitos y para compensar las lesiones que aparecían muchos detenidos. Existen diferencias procesales dentro del procedimiento, donde no se puede equiparar la facilidad de acceso a la petición de pruebas o al desarrollo de un proceso realmente parejo entre lo que puede ser la Fiscalía y la defensa, que es lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal con todas sus carencias, en el que la situación del letrado defensor ni mucho menos tiene una relación de normalidad con los jueces de este país, en los que la diferencia de trato a cualquiera que vaya a un juicio puede ser clara y manifiesta entre la connivencia que existe con la Fiscalía y lo que existe con las defensas. Estamos hablando de una situación en la que, dependiendo de la situación económica del sujeto que se sienta en el banquillo, tenemos una justicia o unas garantías procesales que van a una velocidad o que van a otra. La gran verdad que nos tenemos que asumir en este país es que la Administración de Justicia también está dirigida al robagallinas y no está dirigida al gran delincuente. Estamos hablando también de que, y todos somos conscientes porque aparece en la prensa, de grandes delincuentes en las que por cuestiones de prescripción de delitos, de dilación en determinado tipo de cumplimiento de pruebas, pues hay bastantes absueltos. Pero es que yo creo que también es importante hacer una reflexión sobre quién está en esos juzgados, sobre quiénes son los jueces que tenemos y quiénes son los magistrados. ¿Quién formaba parte del Poder Judicial? ¿Qué estamento social ha sido el que ha formado parte tradicionalmente de la judicatura en este país?
quién podía acceder a la judicatura en este país, cómo es el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, donde se ha protegido actuaciones judiciales que estaban muy por encima de lo que se debía haber permitido en muchos casos, y se ha protegido desde el Consejo General del Poder Judicial, que es quien tiene competencias en materia disciplinaria. El acceso por oposición, que me parece inmejorable, no hay otra fórmula mejor que la de hacer una oposición. Lo que se ha planteado claramente es que exista una escuela pública de preparación de oposiciones al estilo francés, donde existan becas para la preparación de los jueces y magistrados de este país. O se deje de hacer esos exámenes cantados, ¿no?, que son parte del pasado, y que prevalece con mucho la preparación de exámenes a aquellos que tienen preparadores conocidos. Aprobados con antecedentes familiares en la judicatura es del 70%, que está muy por encima de la media en otros clanes de funcionarios. En el 2003, cuando se hizo el examen en plica cerrada, bajó ese porcentaje de aprobados con relaciones familiares de la judicatura, bajó por debajo de la media, creo que a un 30%. No se volvió a hacer un examen de la judicatura con plica cerrada. Estamos hablando de letrados de turno de oficio que tienen ingresos que están muy por debajo de lo que sería el reconocimiento de la dignidad laboral de cualquier tipo de trabajo. Estamos hablando de leyes de justicia gratuita que se ven recortadas. De que todos los caminos que tienen que ver con el proceso penal van reconducidos a que se ahonde la diferenciación de a quién va dirigido el proceso penal. De que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que ha acortado los plazos de instrucción y de investigación judicial, también va a suponer otra vez un desdoro en las garantías procesales de los más desfavorecidos y la posibilidad de que exista exculpación, porque los procesos que van dirigidos a ese 10% de personas con delitos más complejos, la delimitación de los poderosos, de los factores que determinan cuál es la política económica y social en este país, que se puede hacer a través del Poder Judicial, si no ponemos o no revitalizamos esas garantías procesales en cada una de las jurisdicciones y en estos ámbitos, estaremos ante un Estado de Derecho cada vez más vacío de contenido, porque no habrá capacidad social, pero tampoco capacidad a través de los tribunales, a través del Poder Judicial, de limitación de los derechos de los más poderosos. Insiste mucho en la necesidad, y es así, de que la gran mayoría social tenga un cuerpo legislativo justo y honesto, pero también es necesario que tengamos una administración de justicia honesta, consecuente, en las que se den herramientas de recursos también, es verdad, pero también otras herramientas que tienen que ver con las garantías procesales, con el reconocimiento del trabajo que queremos hacer y, sobre todo y fundamentalmente, el reconocer la Administración como un servicio público. La educación es un servicio público, hablemos de que la sanidad es un servicio público. El Poder Judicial, la independencia judicial, no es un derecho de los jueces y magistrados en este país, es el derecho de cada uno de nosotros como ciudadanas y como ciudadanos de este país de tener un servicio público. Nosotros no somos los justiciables, la palabra horrible, somos los depositarios de un servicio público que tiene que ver con la administración de justicia. Y en ese plano debemos demandar precisamente cuáles deben ser las herramientas que garanticen la optimización de la prestación de un servicio por parte de jueces y magistrados. No admitiríamos que un médico no nos pudiera ver o que estuvieran limitadas las visitas al médico por lo que dispusiera él en su conocimiento. Tampoco tenemos por qué estar cerrados a que los jueces y magistrados sigan siendo figuras sacras en este país. Necesitan bajarse del estrado, necesitan acercarse a los letrados, a la mayoría de los letrados de turno de oficio, que son los únicos que vertebran algún tipo de reclamación social en ese sentido, pero que también nosotros como ciudadanos y como ciudadanas de este país articulemos mecanismos, que seamos conscientes de la importancia de la administración de justicia para la salubridad democrática de este país. El principal problema es que tenemos una gran quiebra en la aplicación de las garantías procesales, que tenemos dos procesos penales, un proceso penal para pobres y un proceso penal para ricos, y que cada uno de los casos que podamos ejemplificar en este tipo de situaciones nos van a dar la referencia de que esa debe ser la gran lucha y la gran motivación por la que cada uno de los profesionales del derecho, pero también los colectivos sociales deben de proteger y deben de reclamar en este país.